el mayor porcentaje de pacientes que están afectados por la enfermedad venosa son mujeres, ¿sí? Por múltiples factores, ya sea múltiples embarazos, hay cuestiones hormonales que también influyen, peso, digamos, el trabajo que desarrollan múltiples situaciones. En este caso, el calzado no es el adecuado para utilizarlo permanentemente. Hay mujeres o hay personas que utilizan este tipo de calzado de forma diaria, durante más de 8 horas pasan paradas o caminando grandes distancias con ese tipo de calzado, que no es el adecuado, porque como hablábamos al principio, tenemos una bomba en nuestras pantorrillas que por naturaleza ayudan a ese retorno venoso del cual hablábamos también, tan beneficioso para evitar este tipo de enfermedades. Y la posición en que toma el pie al utilizar este tipo de calzado va a evitar o va a dificultar que esta bomba haga su función adecuada y pueda haber un retorno venoso también adecuado. Vemos un paciente con obesidad, también veamos la siguiente diapositiva, por favor. Estas son algunas medidas, como les decía, íbamos por la obesidad y el estreñimiento. ¿Qué tienen que ver eso? Pues siempre se me queda en el abdomen, no estamos hablando de mis piernas, ¿verdad? Pero este tipo de problemas médicos, estreñimientos o obesidad, hacen que haya una presión en el abdomen mayor a la que normalmente venimos capacitados. Y esta presión intraabdominal, como en términos médicos se le llama, provoca también la dificultad de un retorno venoso mucho más adecuado para evitar todo este tipo de enfermedades. Tenemos otra medida, como por ejemplo someterse cada día a ejercicios de agilidad, evitar deportes violentos, como cuáles, por ejemplo, el deporte de contacto, ¿verdad? No quiere decir que con una vez que juguemos fútbol o que juguemos o otro deporte de contacto fuerte, vamos a tener una enfermedad venosa de la noche a la mañana. No. Podemos ver un ejemplo clásico en futbolistas o deportistas de alto rendimiento en los cuales sus piernas están, digamos, bien, sus músculos están bien desarrollados, pero allá a lo lejos se notan ya una varice, ya se notan problemas venosos, pero no necesariamente tienen que ser una enfermedad a esa etapa. El deportista lo desarrolla por su propio, digamos, por su propio entrenamiento y cosas así. También podemos evitar los cinturones muy apretados, fajas durante mucho tiempo, ropa interior muy, digamos, demasiado apretada, o digamos hay que moderar el uso de tacones altos, como decíamos al principio. Las bebidas alcohólicas también estamos hablando de que tienen un efecto vasodilatador, y esto tiene un efecto aproximadamente de 1 a 2 horas. Luego viene una vasoconstricción. Digamos, este intercambio de presiones tan bruscos que hay durante el día van a provocar la debilidad de la pared venosa, y va a provocar más adelante la dilatación, y ahí vamos nuevamente con la varice. Y vamos a evitar el abuso del alcohol. No le vamos a decir al paciente, puede hacerlo de vez en cuando, pero el abuso en eso y en todas las prácticas, todo abuso es completamente dañino. Sigamos con la siguiente, por favor. ¿Qué hacer? Entonces, vamos también a hablar de ciertas medidas, otras medidas, como por ejemplo, hay algo que asemeja un poco a la compresión o al uso de medias de compresión elástica, como es la caminata bajo el agua. Claro, no todos los pacientes, no todos vamos a poder hacer este tipo de deporte o de prácticas para evitar o para tener una buena salud venosa. No lo vamos a poder hacer todo, pero en el momento en que podamos poner la siguiente, por favor.
en el momento que podamos, en esos momentos de ocio que tengamos, vamos a poder, estamos en una piscina, estamos en algún lugar con el que el agua nos llegue a la cintura, podamos tener contacto con el suelo. Una caminata de 2-3 minutos es sumamente beneficioso para este tipo de enfermedad. Un paciente que ya tiene, digamos, la enfermedad ya desarrollada en una etapa más avanzada, con síntomas que muchas veces dificultan ya la actividad diaria, como son calambres, como son hormigueos, sensación de que tiene dormido los pies, no siente los pies, inflamación muchas veces. Hay un médico italiano, el doctor Gianesini, que tiene en su clínica este tipo o implementa en su clínica este tipo de prácticas. En la y ha hecho un estudio muy bueno, por cierto, en el cual demuestra que sin un paciente que tenga diariamente esa práctica y sin ningún tipo digamos, tomar flebotónicos, como son los medicamentos, los cuales más adelante vamos a hablar, u otras medidas, sin tratamiento, este paciente, incluso sin utilizar medidas de compresión elástica, este paciente tiende o demostró en el estudio de aproximadamente 600 pacientes en que mejoró completamente, en un 70%, mejoró los síntomas de la enfermedad venosa, ¿sí? Mejoraron calambres, mejoraron adormecimiento de los pies, mejoró hormigueo de los pies, mejoró inflamación incluso. ¿Por qué? Porque la presión que ejerce el agua en esa altura es suficiente como para favorecer el retorno venoso y así mejorar ¿cómo se llama? La calidad de vida del paciente. Obviamente no toda la vida vamos a pasar abajo del agua, obviamente no todos los días vamos a poder hacer este tipo de prácticas, obviamente no todos los días o no todos los pacientes van a tener acceso a este tipo de prácticas beneficiosas. Por lo tanto, en este caso es donde entran las medidas de compresión, ¿sí? El uso de medias de compresión indicadas por su médico. No es que el paciente vaya a ir al lugar donde lo venden y decir, deme este tipo de medias. No, su médico tiene que prescribir según su enfermedad, prescribir qué tipo o cuánta presión desea que ejerzan ese tipo de implementos, como son las medias, qué tipo de presión, hasta dónde quiere que le lleguen, cuánto tiempo la va a utilizar, a qué hora la va a utilizar. Todo su médico se va a encargar de eso. Aparte de eso, si tenemos en estos momentos de ocio, como le decía, nuestras vacaciones, lastimosamente en esta pandemia, pues toda la vida nos ha cambiado en todo el mundo. Cuando volvamos, entre comillas, a una realidad o a una, digamos, a una normalidad, entre comillas, si tenemos la oportunidad en pacientes que tengan, por ejemplo, su enfermedad ya avanzada y deciden ir a vacacionar, hay un estudio también que comprueba que a mayor altura, arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica también ayuda en cierta forma al retorno venoso. De poca manera, pero lo hace. A comparación de estar a nivel del mar, ¿sí? Aparte que el nivel del mar y estando en el mar, el calor comienza también a ejercer vasodilatación. Todas las fuentes de calor siempre van a ejercer vasodilatación. Entonces, aparte de eso, entre más fresco esté, ¿sí? Entre más fresco sea el clima, incluso menores van a ser los síntomas demostrados en estudios que el paciente va a presentar. Se aconsejan baños y marchas en el agua, como les decía. Se recomiendan baños de duchas tibias entre 32 y 25 grados. Entre menos temperatura tenga el agua, pues va a ser muchísimo más beneficioso. Yo, en lo personal, a mis pacientes les recomiendo, aparte de todas las medidas, después, digamos, de hacer algún tipo de tratamiento, un paciente que venga quejándose mucho de dolor, quejándose mucho de adormecimiento de los pies, de inflamación incluso, si este paciente es apto para hacer una ablación química, si este paciente es apto para hacer una ablación térmica o cualquier tratamiento, después de eso no solamente el paciente se va a quedar con eso, es obligación del médico decirle que ese es parte de su tratamiento, ¿sí?
Todas estas medidas de higiene venosa que estamos diciendo son la otra parte en la cual el médico no puede estar presente, pero se lo explica al paciente con palabras muy claras para que entienda que lo que nosotros hacemos en el consultorio es una parte, pero el paciente tiene la otra parte en su casa o en donde viva para hacerla y así contribuir más a mejorar su enfermedad. Las duchas frías, los baños de ducha de agua fría en las piernas ayudan muchísimo a los pacientes. Entonces, si el paciente no tiene la capacidad por cualquier forma de acceder a un tratamiento, por lo menos algo vamos a hacer. Y las medidas de higiene venosa es el 50% de su tratamiento, ¿sí? Entonces, si no el paciente, no todos los pacientes pueden acceder a este tipo de tratamientos, pero el que no puede acceder, tampoco lo podemos, como médicos estamos obligados a no podemos dejarlo sin nada. Por lo menos sus medidas de higiene venosa las va a tener y son las cuales hemos explicado. Siguiente, por favor. En el trabajo, durante el trabajo estamos hablando, ya hablamos durante el tiempo de ocio para que pasamos descansando, lo que podemos hacer mientras lo hacemos. Pero en este caso, a la hora de trabajar, también hay formas de implementar medidas de higiene venosa. Obviamente sabemos que hay pacientes, el doctor Zamora, el doctor Aragón también sabrán de que hay cirugías que pasan más de 4 o 6 horas en un quirófano, en una sola posición, ¿verdad? Y ya se sabe lo que se siente en los pies, en las piernas, el cansancio que provoca eso. Pero probablemente como médicos no lo hacemos diariamente, algunas veces no todos los días son cirugías de 4 o 6 horas. Pero hay personas, mujeres, hombres, que pasan parados en su trabajo durante más de 8 horas, 12 horas, incluso más en algunas ocasiones, en una sola posición, ¿sí? O sentados o parados. ¿Ya? Pero la posición, los excesos, como dijimos al principio, son los causantes de muchos problemas. En este caso, vamos a aconsejar a nuestros pacientes, alguien que pase parado 8 horas, hay ciertas medidas que puede tomar, como por ejemplo caminar cortos trechos sobre la punta de los pies. Hay un ejercicio que se llama punta talón, ¿sí? Y obviamente, como su nombre lo dice, ponernos de puntillas, ¿verdad? Apoyándonos en nuestros dedos y luego bajar al talón. Punta, talón, apoyar el talón. Punta, talón. Durante, qué sé yo, unas 30 veces. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a perder en ese ejercicio? Ni 2 minutos, ¿ok? Entonces, pero va a ser un beneficio o va a ser un ejercicio que va a favorecer al mismo retorno venoso que hemos venido hablando anteriormente. Si el paciente o la paciente va a pasar sentada durante mucho tiempo, el hecho de cruzar las piernas imagínense todo ese tiempo pasar sentada y de las 8 horas que pasa sentadas, 4 pasa con las piernas cruzadas, eso va a provocar también inflamación en la vena, dilatación y posteriormente, tal vez no al siguiente día, pero esa paciente, si tiene esta costumbre durante todo el tiempo que esté trabajando, va a haber un momento en que van a haber síntomas, van a comenzar a tener síntomas, van a comenzar a ser visibles ya los problemas y muy probablemente ya sea demasiado tarde como para regresar a una, entre comillas, normalidad. Sigamos la siguiente, por favor. Ok, entonces, en resumidas cuentas, hay formas en las cuales podemos evitar tener esta enfermedad de diversas formas. El médico va a ser, como dije al principio, el 50% del trabajo o del tratamiento, pero el paciente tiene en sus manos muchísimas formas de poder también ayudar a su propio tratamiento, sin invertir absolutamente nada. Todos los ejercicios que dijimos, las prácticas sanas de higiene venosa que mencionamos, pero hay ciertas formas, como por ejemplo, o hay ciertos tratamientos que se hacen en las clínicas, ablación química, ablación térmica, podemos hablar de tomar los flebotónicos, ¿verdad? La fracción flavonoide que generalmente se utiliza tiene un efecto beneficioso en los pacientes que ha sido demostrado también en múltiples estudios
que mejora la calidad de vida del paciente. Mejora sus síntomas de calambre, disminuye el calambre, disminuye la inflamación. Incluso está demostrado que en pacientes que ya tengan, por ejemplo, problemas más graves en la parte venosa, como una trombosis venosa, la fracción flavonoide también puede favorecer a eso. Son medicamentos que su médico va a tener que prescribir siempre y cuando el paciente lo amerite. Así que los invito a seguir digamos, estas prácticas de salud o de higiene venosa para poder evitar en un futuro cualquier complicación de la enfermedad venosa.